Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, revelaciones y por supuesto, muchísima diversión. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a generar controversia. Y es que ¿quién no ama un buen chisme? Y si involucra a uno de nuestros galanes turcos favoritos, mejor. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto, su físico espectacular y, por supuesto, su talento actoral. Pero no crean que hoy vamos a repasar su filmografía o a hablar de sus últimas conquistas, aunque tal vez un poquito. Hoy vamos a abordar una declaración que, digamos, causó revuelo. Una confesión que nos dejó a todos con la boca abierta y que nos hace cuestionarnos muchas cosas. ¿Están listos para descubrir qué es lo que Can Yaman nunca, pero nunca haría? Prepárense porque la verdad es impactante. Antes de empezar, como siempre, quiero darles un enorme abrazo y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, y para que no se pierdan nada de lo que se viene, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no se pierdan ninguna primicia. Es gratis y así no se pierden nada. Ahora sí, vamos al grano. La confesión de la que les hablo, mis amores, está relacionada con algo que podría resultar un tanto inesperado. Y para que no se me pierdan en el camino, quiero dejarles muy claro que este vídeo se basa en información pública y declaraciones del propio Can Yaman. No vamos a inventar nada, ni a especular, simplemente vamos a analizar lo que él mismo ha dicho. La declaración que generó tanto debate y que hoy vamos a analizar, tiene que ver con la posibilidad de mantener relaciones íntimas con otro hombre. Sí, como lo escuchan. La pregunta es, ¿qué dijo exactamente Can Yaman al respecto? ¿Cuáles fueron sus palabras textuales? ¿Y por qué esto generó tanto revuelo? Resulta que en una entrevista, le preguntaron directamente a Can Yaman sobre esta posibilidad. La respuesta, mis amores, fue clara y concisa. Can Yaman afirmó sin titubear que nunca, bajo ninguna circunstancia, tendría relaciones sexuales con un hombre. Punto. No hubo ambigüedades ni medias tintas. Fue un no rotundo y definitivo. ¡Guau! ¿Ya se quedaron con la boca abierta? Yo también. Es que aunque estamos en pleno siglo XXI, y la aceptación y normalización de la diversidad sexual avanza a pasos agigantados, este tipo de declaraciones, viniendo de una figura pública tan relevante, siempre generan un impacto. Ahora bien, ¿por qué esta declaración generó tanto impacto? Bueno, para empezar, porque Can Yaman es una figura pública muy mediática. Su vida personal, sus relaciones, sus opiniones, todo es objeto de interés por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Desde sus primeros papeles en series turcas, pasando por su meteórico ascenso a la fama internacional, cada paso que da Can Yaman es analizado, comentado y debatido por millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto porque se trata de un tema que, aunque cada vez más normalizado, sigue siendo sensible para muchas personas. La sexualidad, la orientación sexual, son temas íntimos y personales, y cuando se ventilan en el ojo público, es inevitable que se genere controversia. Es importante entender que en este tipo de situaciones, cada persona tiene derecho a expresar su opinión y a tomar sus propias decisiones. La orientación sexual es algo muy personal y nadie debe ser juzgado por ello. En este vídeo, no vamos a juzgar a nadie, simplemente vamos a analizar la declaración de Can Yaman desde diferentes perspectivas. Queremos entender por qué dijo esto, qué implicaciones tiene, y cómo lo podemos interpretar. Una de las posibles razones por las que Can Yaman hizo esta declaración es simplemente porque es heterosexual. No hay nada más que explicar. Es su orientación sexual y es su derecho. No está obligado a dar explicaciones a nadie. Es su vida, sus decisiones y punto. A veces las cosas son tan simples como eso. No hay que buscarle tres pies al gato. Pero claro, la vida de una celebridad nunca es tan sencilla. Otra posible interpretación es que al ser una figura pública, Can Yaman quiere mantener una imagen que, de alguna manera, se ajuste a los estándares de sus fans y del público en general. Esto no quiere decir que esté ocultando nada, simplemente que tal vez prefiere no hablar de ciertos temas que podrían generar polémica.
Los actores, especialmente los que se dedican a interpretar roles románticos, a menudo tienen que lidiar con expectativas y proyecciones por parte de sus seguidores. Pueden ser vistos como el novio ideal, el príncipe azul, y mantener cierta distancia de temas que podrían romper esa imagen es algo comprensible, aunque no siempre justificable. También es importante considerar el contexto cultural y social en el que Can Yaman se desenvuelve. Turquía es un país con una cultura muy conservadora, donde los temas relacionados con la sexualidad y la orientación sexual pueden ser tabú. Si bien en los últimos años ha habido avances en cuanto a la aceptación de la comunidad LGBTQ, y todavía existen muchos prejuicios y estigmas. Tal vez esta declaración sea una forma de protegerse de posibles críticas o juicios. Evitar la controversia en un entorno como el turco puede ser una estrategia de supervivencia, tanto personal como profesional. No es una excusa, pero es algo que hay que tener en cuenta al analizar su postura. Es fundamental entender que aunque Can Yaman haya hecho esta declaración, eso no lo convierte en una persona homófoba. Una cosa es no querer tener relaciones íntimas con un hombre, y otra muy distinta es discriminar o juzgar a las personas por su orientación sexual. Son dos cosas completamente diferentes. Hay que ser muy cuidadosos con las etiquetas. No porque alguien no se sienta atraído por un hombre significa que odie o menosprecie a los hombres. Cada persona es libre de elegir a quien ama, y eso no define su valor como ser humano. Lo que sí es cierto es que esta declaración generó un debate muy interesante en las redes sociales. Hubo opiniones a favor y en contra. Algunos fans apoyaron incondicionalmente a Can Yaman, defendiendo su derecho a expresar sus preferencias y a tomar sus propias decisiones. Otros tal vez expresaron su decepción, sintiendo que sus expectativas no se cumplieron, o cuestionando la necesidad de hacer esa declaración pública. Lo importante es que cada persona tenga derecho a expresar su opinión de manera respetuosa. En este canal, como ya saben, valoramos la diversidad de opiniones y el debate constructivo. Pero siempre con respeto. Y ahora, mis amores, quiero hacer una pausa para hablar de un tema muy importante. En este canal, siempre hemos promovido el respeto, la tolerancia y la diversidad. Creemos en la libertad de expresión y en el derecho de cada persona a ser quien es. Así que si en los comentarios de este vídeo veo algún comentario homófobo, discriminatorio o irrespetuoso, será eliminado inmediatamente. Queremos que este sea un espacio seguro donde todos puedan sentirse cómodos y respetados. Este canal es un espacio de entretenimiento, pero también un espacio de reflexión, donde podemos aprender y crecer juntos. Volviendo al tema principal, es importante destacar que la vida privada de Can Yaman es suya y solo suya. Nadie tiene derecho a juzgarlo o a criticarlo por sus decisiones personales. Lo único que podemos hacer es respetar su opinión y entender que cada persona es libre de elegir cómo vivir su vida. Si Can Yaman ha tomado esta decisión, por las razones que sean, es su prerrogativa. No nos corresponde cuestionar, ni juzgar, ni menospreciar. La declaración de Can Yaman nos recuerda que aunque admiremos a las figuras públicas, siguen siendo personas con sentimientos, con miedos, con inseguridades. Y sobre todo con el derecho a tomar sus propias decisiones. Detrás de la imagen del galán de telenovelas, hay una persona real, con sus propios pensamientos y emociones. Y es importante recordar eso para evitar idealizar a las celebridades y para entender que no siempre van a cumplir con nuestras expectativas. Además, esta situación nos da la oportunidad de reflexionar sobre la importancia del respeto a la diversidad y a la libertad de cada individuo. Debemos aprender a aceptar las diferencias y a no juzgar a las personas por su orientación sexual, su raza, su religión o cualquier otra característica que las haga únicas. La diversidad nos enriquece, nos hace más humanos, y es fundamental que aprendamos a celebrar esas diferencias, en lugar de temerlas o rechazarlas. Y por último, quiero recordarles que aunque hablemos de chismes y de polémicas, lo más importante es que nos divirtamos y que compartamos momentos agradables juntos. El objetivo de este canal es entretenerlos e informar, pero sobre todo, crear una comunidad donde todos se sientan bienvenidos y donde podamos conversar de manera abierta y respetuosa. Queremos que este sea un espacio de escape, un lugar donde podamos reír, comentar y compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de esta declaración de Can Yaman? ¿Les sorprendió? ¿Están de acuerdo con él? ¿O tienen una opinión diferente? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saberlo todo. ¿Qué piensan de la postura de Can Yaman? ¿Cómo creen que esta declaración podría afectar su imagen? ¿Creen que fue una decisión acertada? Cuéntenme. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo y por hacer de este canal un lugar tan especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta crear contenido para ustedes, y me llena de alegría saber que lo disfrutan. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de mí. No se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Se vienen muchas sorpresas. Ya estoy preparando el próximo vídeo, y les aseguro que les va a encantar. Así que estén atentos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.